Millonario fingió ser limpiador y solicitó un empleo en su propia empresa. Quedó paralizado con lo que descubrió y la forma en que fue tratado. Alejandro Villarreal estaba sentado en el estudio de la antigua mansión familiar. Una habitación llena de recuerdos e impregnada del aroma a cuero de los libros encuadernados en las estanterías. Acababa de heredar el imperio que su padre había construido durante décadas, un legado que traía consigo no solo riqueza y poder, sino también una enorme responsabilidad. La empresa Villarreal no era solo un negocio, era la herencia de toda una vida de esfuerzo y sacrificio, un símbolo del respeto y la visión de su padre. Sin embargo, detrás de todo ese poder, Alejandro sentía una inquietud que no lo dejaba descansar. Mientras revisaba los documentos de la empresa, Alejandro se preguntaba en quién podía confiar realmente. Desde la muerte de su padre, se había dado cuenta de que los empleados que antes parecían leales, ahora actuaban de manera diferente. ¿Sería solo una impresión suya, o acaso había más de lo que se veía a simple vista? No podía quitarse de la cabeza la sensación de que muchos lo estaban engañando, de que las sonrisas que le dirigían eran solo máscaras. Alejandro se levantó y miró por la ventana. Los jardines bien cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero sus pensamientos estaban lejos de la belleza del paisaje. La duda lo carcomía. Él quería conocer la verdad. Quería ver cómo las personas realmente se comportaban cuando pensaban que nadie importante las estaba observando. Fue entonces que una idea audaz cruzó su mente, una idea tan descabellada que podía funcionar. Alejandro decidió que se infiltraría en su propia empresa. Se disfrazaría de empleado de limpieza para ver con sus propios ojos lo que sucedía detrás de escena. La decisión lo llenó de determinación. Ya no sería el joven millonario alejado de la realidad de sus empleados. Se convertiría en uno de ellos, un trabajador más, invisible para los ojos de los poderosos. Alejandro sabía que la única forma de descubrir la verdad era mezclarse con aquellos que eran tratados como nadie. Si quería ver la verdadera cara de quienes lo rodeaban, debía bajar al nivel más básico de la jerarquía. A la mañana siguiente, Alejandro puso su plan en marcha. Se despidió de su traje caro y optó por ropa sencilla y un poco desgastada, algo que un empleado de limpieza usaría. Se puso una gorra para cubrir parcialmente su rostro y se miró en el espejo. La transformación era notable. De repente, parecía un hombre común, uno que podría pasar desapercibido entre la multitud. Alejandro sabía que esta apariencia sería clave para su misión. Se presentó en la empresa bajo el nombre de Álvaro, solicitando un trabajo en el departamento de limpieza. El encargado lo miró de arriba a abajo y, tras unos momentos de deliberación, le entregó un uniforme azul y le indicó las tareas que debía realizar. Alejandro sintió una mezcla de nervios y emoción mientras se ponía el uniforme. Nadie sospechaba que el nuevo limpiador era en realidad el dueño de todo lo que los rodeaba. Durante su primer día como Álvaro, Alejandro se dedicó a recorrer los pasillos de la empresa con su carrito de limpieza y una actitud discreta. Observó cómo los empleados interactuaban entre sí, cómo algunos de los ejecutivos ignoraban a los trabajadores de mantenimiento como si fueran invisibles. Alejandro comenzó a entender lo que significaba ser parte de esa realidad, donde el valor de una persona parecía medirse por el cargo que ocupaba. Fue en uno de esos recorridos por los pasillos que Alejandro conoció a Alma. Ella era una joven de cabello castaño recogido en una trenza, con un rostro siempre iluminado por una sonrisa amable. Trabajaba en el mismo equipo de limpieza y fue la única que lo saludó con genuino interés. «Hola, soy Alma. ¿Eres nuevo aquí, verdad?», le preguntó con una voz cálida. Alejandro asintió, sorprendido por la amabilidad de la chica. «Sí, acabo de empezar hoy», respondió, tratando de mantener su papel. Alma le ofreció ayuda para entender las tareas y le mostró cómo manejar los productos de limpieza de manera eficiente. A diferencia de otros, que lo ignoraban o lo trataban con indiferencia, Alma lo hacía sentir parte del equipo. Mientras pasaban las horas, Alejandro se dio cuenta de que Alma era diferente. No solo por su actitud hacia él, sino por la forma en que trataba a todos. Saludaba a cada persona, sin importar su posición, con el mismo respeto. Alejandro no podía evitar sentir una admiración creciente por ella.
¿Cómo alguien podía mantener una actitud tan positiva en un ambiente que, claramente, no valoraba a las personas como debía? Esa noche, cuando Alejandro volvió a la mansión, no pudo dejar de pensar en todo lo que había visto. Las miradas despectivas, los comentarios sarcásticos de algunos ejecutivos hacia los trabajadores de limpieza, la indiferencia general. Pero también pensó en Alma, en su sonrisa y en la manera en que hacía que todos se sintieran vistos. Alejandro entendió que, si quería transformar la empresa y hacer justicia al legado de su padre, tendría que empezar por conocer más a fondo a personas como Alma. El día siguiente, Alejandro volvió a la empresa como Álvaro, listo para continuar con su misión de descubrir la verdad sobre las personas que trabajaban allí. El uniforme azul ya no le resultaba extraño y el carrito de limpieza se había convertido en su compañero habitual. Conforme caminaba por los pasillos, se percató de que nadie lo miraba dos veces, como si fuera una simple extensión del mobiliario. Este anonimato le permitió escuchar conversaciones que normalmente no llegarían a oídos del dueño de la empresa. Pasó junto a un grupo de ejecutivos que charlaban en una esquina del edificio, riendo despreocupadamente. Uno de ellos, un hombre de traje caro y reloj brillante, hizo un comentario despectivo sobre los inútiles que solo sabían limpiar. Alejandro sintió un nudo en el estómago, su furia aumentando al escuchar la risa burlona de los demás. Se preguntaba si su padre habría tenido alguna idea de cómo algunos de sus empleados trataban a los demás. Esa duda reforzó su convicción de que había tomado la decisión correcta al infiltrarse. Mientras Alejandro continuaba con su trabajo, Alma se acercó con una sonrisa y un saludo amistoso, como lo había hecho el día anterior. «Álvaro, ¿te gustaría que te acompañara en el almuerzo?», preguntó ella. Alejandro aceptó de inmediato, curioso por conocer más sobre la joven y su vida. Los dos se dirigieron a la cafetería del edificio, donde se sentaron en una mesa apartada, lejos del bullicio. «¿O entonces, qué te trae aquí?», preguntó Alma con una sonrisa, mientras abría su lonchera. Alejandro había preparado una historia simple sobre ser un trabajador nuevo en busca de estabilidad, alguien que necesitaba un empleo para cubrir sus gastos. Alma lo escuchó con atención y compartió algo de su propia historia. Vivía con su madre, quien estaba enferma y requería cuidados constantes. Alma trabajaba largas horas para poder pagar los medicamentos y las facturas médicas, y aunque su vida no era fácil, siempre encontraba razones para sonreír. Alejandro no pudo evitar sentir una profunda admiración por Alma. A pesar de las dificultades, ella parecía decidida a enfrentar todo con valentía y optimismo. «Es admirable lo que haces por tu madre», comentó Alejandro, realmente impresionado. Alma se encogió de hombros y sonrió tímidamente. «Ella siempre estuvo ahí para mí y ahora es mi turno de cuidarla. Además, trato de no quejarme. Creo que, a veces, la vida se trata de ayudar a los demás lo mejor que podamos». Aquellas palabras resonaron en Alejandro. En su vida de lujos y excesos, pocas veces había pensado en las dificultades que otras personas enfrentaban día a día. La sinceridad y la calidez de Alma eran como un rayo de luz en medio de la frialdad y el materialismo que había visto en tantos otros. Alejandro supo que, además de descubrir a los traidores de la empresa, tenía una misión aún más importante: cambiar la cultura tóxica que parecía haberse infiltrado en las bases del imperio que su padre construyó. Al finalizar el almuerzo, Alejandro y Alma regresaron a sus tareas. Mientras limpiaban una de las oficinas del tercer piso, Alejandro pudo escuchar una conversación al otro lado de la puerta. Raúl, el director de la empresa y viejo amigo de su padre, estaba hablando con Rosa, la secretaria. Alejandro se detuvo y aguzó el oído, tratando de captar cada palabra. La conversación era sobre unas transferencias de dinero y el uso de cuentas que Alejandro no reconocía. Rosa mencionó algo sobre la necesidad de mantener todo bajo el radar para evitar sospechas, y Raúl asintió, asegurándole que nadie descubriría lo que estaban haciendo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No cabía duda. Algo turbio estaba ocurriendo, y esas personas estaban robando a la empresa. Pero tenía que ser cuidadoso. Necesitaba pruebas concretas antes de actuar. Mientras Alejandro pensaba en cómo proceder,
Alma lo miró, notando su expresión seria. ¿Estás bien, Álvaro?, preguntó con preocupación. Alejandro disimuló, esbozando una sonrisa. Sí, todo bien. Solo me distraje un poco, respondió, aunque en su mente ya estaba planeando la forma de recopilar más información. A lo largo de los días siguientes, Alejandro continuó desempeñándose como un simple faxineiro, pero ahora con un propósito claro. Tomaba nota mental de las conversaciones que escuchaba. Memorizaba los nombres mencionados y las fechas. Todo mientras intentaba actuar de manera natural, sin levantar sospechas. Cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de la magnitud del problema. El trato a los empleados de limpieza también era algo que lo desconcertaba profundamente. Alejandro notó que algunos de los gerentes se mostraban condescendientes, otros ignoraban su presencia por completo, y algunos, como Raúl y Rosa, parecían disfrutar humillando a aquellos que consideraban inferiores. Alejandro se preguntaba cómo sería el ambiente si las cosas cambiaran, si cada persona, sin importar su posición, fuera tratada con el respeto que merecía. Un día, mientras limpiaba una sala de juntas vacía, Alejandro se dio cuenta de que su visión del futuro de la empresa estaba cambiando. No se trataba solo de deshacerse de Raúl y Rosa. Se trataba de transformar toda la cultura, de asegurarse de que nadie más fuera menospreciado o tratado como una pieza desechable. Y en ese momento, supo que Alma sería una parte crucial de esa transformación. Su ejemplo de empatía y fortaleza era exactamente lo que la empresa necesitaba. Los días pasaban y Alejandro se iba adaptando cada vez más a su papel de Álvaro, el faxinero desconocido. Entre jornadas de trabajo, compartía momentos con Alma, quien se había convertido en su amiga y, sin saberlo, en una de las pocas personas en quienes Alejandro realmente podía confiar. Ella tenía una forma especial de ver la vida, una que Alejandro nunca había experimentado desde su posición de privilegio. Una tarde, después de terminar sus tareas de limpieza en el tercer piso, Alma le sugirió a Alejandro que la acompañara al patio trasero, donde la mayoría de los trabajadores de limpieza solían descansar. «Vamos, Álvaro, hay algo que quiero mostrarte», dijo ella con una sonrisa entusiasta. Alejandro, curioso, la siguió hasta el área que quedaba fuera de la vista de los ejecutivos. El patio era un lugar sencillo, con unas cuantas sillas de plástico y una vieja mesa de madera. Era el único espacio donde los empleados de limpieza podían relajarse y sentirse un poco libres. Alma se sentó en una de las sillas y señaló hacia un mural improvisado que estaba pegado en la pared. Alejandro se acercó y vio que era una especie de cartel de agradecimiento, lleno de fotos y notas escritas a mano por los empleados. «Este es nuestro pequeño rincón de gratitud», explicó Alma. «Algunos de nosotros ponemos fotos de nuestros seres queridos o escribimos cosas por las que estamos agradecidos. Es algo que nos recuerda por qué seguimos adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles». Alejandro observó el mural con detenimiento. Había fotos de familias, frases de ánimo e incluso algunos dibujos hechos por los hijos de los empleados. «Es hermoso», comentó Alejandro, conmovido por la simplicidad y sinceridad de aquel rincón. «No sabía que existía algo así aquí». Alma sonrió. «Pocas personas lo saben. Para nosotros es un recordatorio de que somos más que solo empleados. Somos personas con sueños, con familias, con esperanzas». Las palabras de Alma resonaron en Alejandro. Desde que había asumido el papel de faxinero, había podido ver el lado humano de su empresa, algo que jamás habría conocido desde la comodidad de su oficina. Pero también había visto lo mal que eran tratados algunos de estos trabajadores, personas que, como Alma, tenían vidas llenas de sacrificios y responsabilidades. A medida que su amistad con Alma se fortalecía, Alejandro fue descubriendo más sobre las injusticias que muchos trabajadores enfrentaban día a día. Alma, que siempre había sido abierta con él, empezó a contarle historias de abuso de poder dentro de la empresa. «Raúl no siempre fue el director», le explicó una vez. «Antes, la empresa era un lugar diferente, un lugar donde todos nos sentíamos parte de algo importante. Pero desde que él tomó el mando, las cosas han cambiado. Hay favoritismo
y algunos de nosotros hemos sufrido amenazas para que no digamos nada. Alejandro se sintió más determinado que nunca. Sabía que su padre había confiado ciegamente en Raúl, pero las cosas habían salido mal. Raúl había traicionado esa confianza, no solo desviando fondos, sino también corrompiendo el ambiente laboral que su padre había intentado construir. Alejandro sentía una responsabilidad creciente de poner fin a esa situación, y la única manera de hacerlo era reuniendo pruebas suficientes para exponer a Raúl y Rosa. Una tarde, mientras terminaban de limpiar la recepción, Alma mencionó algo que llamó la atención de Alejandro. ¿Sabías que muchos de nosotros no recibimos los beneficios que deberíamos?, comentó con un tono resignado. Hay muchos trabajadores aquí que llevan años y nunca han tenido acceso a las prestaciones que otros sí tienen. Es como si hubiera dos empresas, una para los de arriba y otra para los de abajo. Alejandro fingió sorpresa, aunque internamente ya sospechaba que algo así ocurría. «Eso no está bien, Alma», dijo, sintiendo la injusticia en cada palabra. «Todos deberían tener los mismos derechos». Alma suspiró. «Lo sé, pero no podemos hacer mucho. Raúl siempre tiene una excusa. Siempre encuentra una manera de justificar por qué algunos de nosotros no calificamos para ciertos beneficios. Es frustrante». Las palabras de Alma le dieron a Alejandro una perspectiva aún más clara de lo que estaba en juego. No solo se trataba de dinero o poder, se trataba de las vidas de personas reales, personas que dependían de sus empleos para sobrevivir y que, sin embargo, eran maltratadas y explotadas. Cada conversación con Alma lo hacía sentir más decidido a actuar. Esa noche, Alejandro decidió que era momento de intensificar su investigación. Necesitaba algo más que testimonios. Necesitaba pruebas concretas, documentos, registros, cualquier cosa que pudiera ser usada para desenmascarar a Raúl y Rosa frente a los accionistas y al resto de la empresa. No podía permitirse actuar de manera impulsiva, necesitaba un plan sólido. En los días siguientes, Alejandro comenzó a explorar áreas de la empresa a las que normalmente no tendría acceso como faxinero. Aprovechaba los momentos en que los ejecutivos salían para revisar documentos en las oficinas, tomando fotos con su teléfono de cualquier cosa que pareciera sospechosa. Sabía que estaba tomando un gran riesgo, pero era la única forma de reunir la evidencia que necesitaba. Mientras tanto, Alma seguía siendo su apoyo, aunque sin saberlo. Su compañía y sus historias mantenían a Alejandro motivado, recordándole que no estaba haciendo esto solo por el legado de su padre, sino por todas las personas que habían sido tratadas injustamente. Una tarde, mientras ambos limpiaban una de las oficinas, Alma miró a Alejandro y le dijo: «¿Sabes, Álvaro? A veces siento que las cosas van a cambiar. No sé cómo ni cuándo, pero tengo la esperanza de que un día todos aquí seremos tratados con respeto». Alejandro sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. «Yo también lo creo, Alma, yo también». Alejandro sabía que tenía que actuar con mucho cuidado. La situación en la empresa Villarreal era más turbia de lo que había imaginado, y la complicidad entre Raúl y Rosa se hacía evidente a cada nuevo detalle que él descubría. Cada día, en su papel de Álvaro, el faxinero desconocido, Alejandro lograba escuchar conversaciones que confirmaban sus peores sospechas. Sin embargo, lo que aún faltaba eran pruebas irrefutables que le permitieran exponer a los culpables de una vez por todas. Una mañana, mientras limpiaba la oficina de la contabilidad, Alejandro se dio cuenta de que era el lugar perfecto para buscar información comprometedora. Sabía que, con un poco de suerte, podría encontrar documentos que indicaran transferencias sospechosas o irregularidades en los registros financieros. Alejandro se movió con sigilo, limpiando mientras observaba cuidadosamente cada rincón, hasta que, al fondo de un archivador, encontró una carpeta que parecía fuera de lugar. Dentro de la carpeta había una serie de papeles, algunos con sellos oficiales de la empresa y otros con anotaciones a mano. Alejandro tomó fotografías rápidamente, asegurándose de no mover nada que pudiera delatarlo. Entre los documentos, encontró referencias a cuentas en el extranjero y transferencias a nombres que no reconocía. Sabía que eso era exactamente lo que necesitaba para incriminar a Raúl y Rosa.
Esa misma tarde, mientras hacía su recorrido habitual por los pasillos del edificio, Alejandro escuchó una conversación entre Raúl y Rosa que reforzó sus sospechas. Los dos estaban en una pequeña sala de reuniones, hablando en voz baja. Raúl, con tono seguro, decía: «No te preocupes, Rosa. Nadie sospecha nada. Todo el mundo confía en mí, y mientras sigamos con el plan, no habrá problemas». Rosa asintió, aunque había un rastro de nerviosismo en su voz. «Solo me preocupa Alejandro. Él parece diferente últimamente, más distante desde que su padre murió. Espero que no esté investigando demasiado». Alejandro sintió una mezcla de rabia y tristeza al escuchar su nombre salir de los labios de esas dos personas en las que su padre había confiado tanto. Sabía que su tiempo estaba limitado y que cualquier error podría exponer su verdadera identidad. Sin embargo, escuchar a Raúl y Rosa hablar con tanta seguridad sobre su impunidad solo le dio más fuerzas para seguir adelante con su misión. Los días siguientes, Alejandro continuó recolectando pruebas mientras se mantenía atento a las interacciones entre Raúl, Rosa y otros ejecutivos. En más de una ocasión, los escuchó hablar sobre proyectos paralelos y cómo asegurarse de que todo pareciera legítimo. Estaba claro que Raúl se había sentido intocable durante demasiado tiempo, aprovechándose del respeto y confianza que el padre de Alejandro había depositado en él. Durante una de esas conversaciones, Raúl mencionó algo sobre un informe financiero que estaba preparando para los accionistas, un documento que, según Alejandro dedujo, probablemente estuviera alterado para ocultar los desfalcos. Alejandro sabía que debía encontrar ese informe antes de que fuera presentado oficialmente, ya que sería la clave para exponer toda la verdad. Mientras Alejandro intentaba encontrar el informe, su relación con Alma seguía fortaleciéndose. Alma, sin saber quién era realmente Alejandro, lo trataba con la misma amabilidad de siempre. Cada vez que se encontraban en el comedor del edificio o en el patio trasero, Alma lo hacía sentir como alguien importante, alguien valioso, y eso era algo que Alejandro no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en su vida, alguien lo valoraba por quien era, y no por su apellido o su fortuna. Una tarde, mientras descansaban en el patio, Alma le contó a Alejandro sobre un incidente reciente en el que Rosa había tratado mal a uno de los empleados más antiguos de limpieza. «Rosa puede ser muy cruel», dijo Alma, con tristeza en sus ojos. «A veces me pregunto si ella tiene idea de cuánto daño causa con sus palabras. Pedro, el hombre al que trató mal, tiene casi 20 años trabajando aquí y lo humilló frente a todos por un simple error». Alejandro sintió un nudo en el estómago. La imagen de Rosa, que durante años había sido la secretaria de confianza de su padre, se había deteriorado completamente a sus ojos. Pensar que alguien tan cercano a su familia pudiera tener un corazón tan frío lo llenaba de frustración. «Eso no está bien, Alma», comentó con firmeza. «Nadie debería ser tratado de esa manera, y mucho menos alguien que ha dedicado tantos años a la empresa». Alma asintió, pero había resignación en su expresión. «Lo sé, pero aquí es difícil cambiar las cosas. Nadie se atreve a decir nada porque temen perder sus empleos. Y, bueno, la mayoría de nosotros no tiene otra opción». Alejandro sabía que Alma tenía razón, y por eso mismo sentía la responsabilidad de cambiar esa realidad. En uno de los últimos días de esa semana, Alejandro finalmente encontró lo que estaba buscando. En una de las oficinas administrativas había un sobre etiquetado con el nombre del informe financiero que Raúl mencionó. Esperó pacientemente a que la oficina quedara vacía, y una vez que tuvo la oportunidad, tomó el sobre y revisó su contenido. Lo que encontró no le dejó lugar a dudas. Las cifras habían sido manipuladas y los registros mostraban inconsistencias claras que indicaban desfalcos. Alejandro tomó fotografías de cada página, asegurándose de tener todas las pruebas que necesitaba. Ahora estaba listo para el siguiente paso: planear la revelación. Sabía que debía hacerlo de una manera en que no solo expusiera a Raúl y Rosa, sino también transformara la cultura de la empresa desde la raíz. Con esas pruebas en mano, Alejandro se sentía más preparado y determinado que nunca. Con las pruebas en su poder, Alejandro sabía que la siguiente etapa de su plan sería crucial.
No bastaba con tener fotografías y documentos. Necesitaba organizar toda la evidencia de manera clara y contundente para que no hubiera lugar a dudas sobre la corrupción de Raúl y Rosa. Sabía que cualquier error podría costarle el legado de su padre y, sobre todo, la posibilidad de hacer justicia a los empleados que habían sufrido bajo el poder de esos dos. Durante los días siguientes, Alejandro continuó su trabajo como faxinero, pero ahora con una misión más definida. Aprovechaba los momentos de descanso para revisar minuciosamente cada documento y cada fotografía que había recopilado. Hizo un pequeño cuaderno con anotaciones, detallando fechas, nombres y transacciones que mostraban claramente el desfalco. Todo estaba empezando a tomar forma, y Alejandro podía sentir que el momento de actuar estaba cada vez más cerca. Mientras tanto, su relación con Alma seguía creciendo. Alma, sin saber quién era realmente Alejandro, lo había acogido como un verdadero amigo. En sus charlas diarias, Alejandro encontró algo que hacía tiempo no experimentaba: conexión genuina con otra persona. Alma compartía sus sueños y sus preocupaciones, y Alejandro, cada vez más, se daba cuenta de lo especial que era ella. Fue durante una de esas conversaciones, mientras compartían un café en el patio trasero, que Alma le habló sobre sus verdaderas aspiraciones. «¿Sabes, Álvaro?», dijo Alma, mirando al horizonte con un brillo de esperanza en sus ojos. «A veces pienso que me gustaría estudiar enfermería. Siempre he querido ayudar a los demás de una manera más significativa. Pero, bueno, con la situación de mi madre y el trabajo aquí, no sé si algún día podré hacerlo». Alejandro la miró con admiración. A pesar de las circunstancias difíciles, Alma no dejaba de soñar. Su deseo de ayudar a los demás era algo que lo conmovía profundamente. «Creo que algún día lo lograrás, Alma», respondió él con sinceridad. «Tienes todo lo necesario para hacerlo. Solo necesitas una oportunidad». Alma sonrió, agradecida por las palabras de ánimo. «Ojalá», suspiró. «A veces, solo falta que alguien crea en ti, ¿verdad?». Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que, si conseguía arreglar las cosas en la empresa, haría todo lo posible por ayudar a Alma a cumplir sus sueños. En medio de su investigación, Alejandro también comenzó a notar ciertos patrones en el comportamiento de Raúl y Rosa. Ambos eran extremadamente cuidadosos con la información que compartían y con los documentos que manejaban. Raúl parecía sospechar que alguien podría estar husmeando, y Alejandro sabía que el riesgo de ser descubierto aumentaba cada día. Por eso, decidió que era hora de actuar más rápido. Necesitaba involucrar a los accionistas y exponer la verdad en una reunión general. Alejandro comenzó a planear el encuentro cuidadosamente. Utilizando su posición como faxinero, fue capaz de acceder a los horarios y agendas de los ejecutivos y accionistas. Descubrió que había una reunión importante programada para la próxima semana, y supo que ese sería el momento perfecto para revelar todo. Pero antes, tenía que asegurarse de que las pruebas estuvieran bien organizadas y de que nadie sospechara de sus intenciones. En esos días previos a la reunión, Alejandro también tuvo que enfrentarse a más injusticias dentro de la empresa. Vio cómo algunos trabajadores de limpieza eran regañados por errores insignificantes, cómo se les negaban descansos justos y cómo Rosa no perdía ninguna oportunidad para menospreciar a quienes consideraba inferiores. Todo esto solo aumentó la determinación de Alejandro de poner fin a esa situación. Un día, mientras estaba en el almacén de suministros con Alma, ella lo miró con preocupación. «Álvaro, te he notado más serio últimamente. ¿Pasa algo?», le preguntó. Alejandro, sorprendido por lo observadora que era Alma, intentó disimular su tensión. «No, no es nada, solo he estado pensando en algunas cosas», respondió. Alma frunció el ceño, claramente sin convencerse del todo. «Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Si algo te preocupa, estoy aquí para escuchar». Alejandro sonrió, conmovido por la sinceridad de Alma. «Gracias, Alma. De verdad significa mucho para mí», dijo. Pero en su interior sabía que no podía contarle todo lo que estaba ocurriendo, al menos no todavía.
Quería protegerla de las posibles repercusiones y también sabía que cuanto menos supiera, más segura estaría. El día antes de la reunión, Alejandro revisó por última vez todos los documentos y las pruebas que había reunido. Tenía grabaciones de conversaciones, fotografías de documentos financieros alterados y testimonios de trabajadores que confirmaban el trato injusto. Todo estaba listo. Esa noche, en la soledad de su habitación, Alejandro pensó en su padre y en el legado que él había construido con tanto esfuerzo. Prometió que, al día siguiente, haría justicia por él y por todos aquellos que habían sido traicionados. La mañana de la reunión llegó y Alejandro sintió una mezcla de nervios y determinación. Se vistió con el uniforme de faxinero, asegurándose de que su identidad seguiría oculta hasta el momento adecuado. Mientras caminaba hacia el edificio, pasó por el jardín donde solía hablar con Alma. Recordó sus palabras de esperanza y sonrió. Esa esperanza era lo que lo impulsaba, lo que le daba la fuerza para enfrentarse a Raúl y Rosa y a todo lo que representaban. Alejandro entró al edificio con su carrito de limpieza, saludando a los pocos empleados que lo reconocían. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Sabía que, en pocas horas, la verdad saldría a la luz y nada volvería a ser igual. Alejandro sabía que el día de la reunión marcaría un antes y un después, tanto en su vida como en la historia de la empresa Villarreal. Mientras los minutos avanzaban, él se concentraba en mantener la calma, repitiendo mentalmente cada uno de los pasos que tenía planeados, pero antes de enfrentarse a Raúl y Rosa, había algo que Alejandro quería hacer: pasar un momento más con Alma. Quería agradecerle por todo el apoyo indirecto que le había dado, incluso sin saber quién era él realmente. Después de terminar una de sus tareas matutinas, Alejandro encontró a Alma en el patio trasero, el pequeño refugio de los trabajadores de limpieza. Ella estaba sentada en la vieja mesa de madera, revisando algunas notas y sonriendo distraídamente al ver un dibujo que un compañero había dejado en el mural de gratitud. Alejandro se acercó y se sentó frente a ella, llamando su atención. «¿Hola, Álvaro?» Lo saludó Alma con su característica calidez. «Pareces pensativo hoy. ¿Todo bien?» Alejandro sonrió, aunque en el fondo sentía una mezcla de emociones difícil de describir. «Sí, Alma, solo quería agradecerte por todo. Estos últimos días han sido muy importantes para mí, y creo que no habría llegado tan lejos sin tu ayuda». Alma lo miró con curiosidad y una sonrisa suave. «No sé de qué hablas, pero me alegra que te sientas así. Aquí siempre intento apoyar a los demás, porque creo que todos nos merecemos un poco de bondad en nuestras vidas. ¿Sabes?» Alejandro asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Ella no tenía idea de lo mucho que significaban para él, pero pronto lo sabría. Mientras los dos charlaban, Alma cambió el tema. «A veces me pregunto cómo sería si tuviéramos un jefe que realmente entendiera lo que pasa aquí. Uno que se preocupara por nosotros y que no dejara que personas como Raúl o Rosa hicieran lo que quisieran», comentó, su voz teñida de esperanza, aunque también de cierta resignación. Alejandro la escuchó con atención y se prometió que pronto esa esperanza dejaría de ser solo un sueño. Antes de que Alma pudiera decir algo más, su teléfono comenzó a sonar. Era la llamada que anunciaba el inicio de la reunión, el momento que Alejandro había estado esperando durante semanas. «Lo siento, Alma, tengo que irme», dijo, poniéndose de pie con cierta prisa. «Pero gracias, de verdad, espero que pronto todo cambie para bien». Alma frunció el ceño, claramente sorprendida por su salida repentina, pero sonrió y lo despidió con un gesto de la mano. «Cuídate, Álvaro. Nos vemos luego». Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Alejandro se dirigió al edificio principal. Caminó por los pasillos, con su carrito de limpieza como si fuera un día cualquiera. El ambiente dentro de la empresa era tenso. Todos los altos ejecutivos y los principales accionistas ya estaban reunidos en la sala de juntas, esperando el anuncio importante que Raúl había prometido. Alejandro podía ver la arrogancia y la confianza en el rostro de Raúl mientras hablaba con algunos de los asistentes. Rosa, a su lado,
sonreía con complicidad. No sabían lo que se avecinaba. Alejandro se detuvo frente a la puerta de la sala de juntas y tomó una bocanada de aire. Este era el momento. Abrió la puerta y entró, llevando consigo el carrito de limpieza. Al principio, nadie le prestó atención, ya que la presencia de un faxinero no era algo que los accionistas o ejecutivos consideraran importante. Alejandro se movió con calma, posicionándose en un lugar estratégico. Luego, levantó la vista y habló, su voz firme y clara. «Disculpen, señoras y señores», dijo, haciendo que todos voltearan a verlo. Raúl frunció el ceño, claramente molesto. «¿Qué hace aquí este hombre?» «Este no es lugar para un limpiador», exclamó, con evidente desprecio en su voz. Alejandro lo ignoró, retirándose lentamente la gorra y dejando ver su rostro completamente. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala, mientras las miradas de asombro y confusión se hacían cada vez más evidentes. Alejandro dejó el carrito de limpieza a un lado y se enderezó, mostrando una presencia completamente distinta. «Mi nombre es Alejandro Villarreal», dijo, haciendo una pausa para que todos asimilaran la información. «Y estoy aquí para exponer la verdad sobre lo que ha estado sucediendo en esta empresa, la empresa de mi padre». Raúl palideció visiblemente. La seguridad que había mostrado momentos antes comenzó a desmoronarse. «¿Qué es esto, Alejandro? ¿Por qué este circo?», intentó decir, aunque su voz temblaba ligeramente. Alejandro sacó la carpeta que había llevado consigo y la colocó sobre la mesa principal. «Este no es un circo, Raúl. Esta es la verdad que tú y Rosa han intentado ocultar durante demasiado tiempo». Los accionistas comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Alejandro continuó, sacando las copias de los documentos que había recopilado, los cuales mostraban claramente las transacciones fraudulentas y los desfalcos. Explicó cómo Raúl y Rosa habían estado desviando fondos hacia cuentas personales y cómo habían manipulado los registros financieros para encubrir sus crímenes. Cada palabra de Alejandro era como un golpe que hundía a Raúl y Rosa más y más en el abismo de su propia corrupción. Mientras Alejandro presentaba las pruebas, Raúl intentó interrumpirlo varias veces, balbuceando excusas que nadie creía. Rosa, por su parte, permanecía en silencio, claramente aterrorizada por la situación. Alejandro terminó su exposición con una frase que dejó a todos los presentes sin palabras. «Mi padre creyó en ustedes. Yo también quería hacerlo, pero la realidad es otra. Ustedes traicionaron su confianza y jugaron con el futuro de cientos de empleados que dependen de esta empresa. Y hoy, todo eso llega a su fin». La tensión en la sala era palpable. Alejandro se giró hacia los accionistas y agregó: «Les pido que tomen una decisión hoy, porque esta empresa ya no será la misma. Vamos a cambiarla para que sea un lugar donde todos, sin importar su posición, sean tratados con el respeto que merecen». El silencio que siguió a las palabras de Alejandro era casi ensordecedor. Todos en la sala de juntas miraban a Raúl y Rosa, esperando una reacción, una defensa, pero sus rostros mostraban desesperación y miedo. Alejandro los había enfrentado de la manera más pública posible, y no había escapatoria para ellos. Los accionistas, atónitos, comenzaban a asimilar lo que acababan de escuchar. Nadie esperaba que el joven heredero, Alejandro Villarreal, se infiltrara en la empresa como un simple faxinero para descubrir las verdades ocultas de quienes, en teoría, eran los más confiables. Uno de los accionistas más veteranos, el señor Montoya, tomó la palabra. «Alejandro, esto es muy serio. Si tienes pruebas de todo lo que has dicho, entonces debemos actuar de inmediato». Alejandro asintió y procedió a repartir copias de los documentos que había recopilado, asegurándose de que cada accionista tuviera en sus manos la evidencia del fraude. «Aquí está todo, las transferencias, los registros, los nombres. No hay duda de que Raúl y Rosa han estado desviando dinero de la empresa durante años. Es momento de que ellos asuman las consecuencias de sus actos». Raúl intentó hablar, pero su voz se quebró. Esto es un malentendido, Alejandro.
Todo lo que hice fue por el bien de la empresa, por el bien de tu padre. Alejandro lo interrumpió, su voz firme y llena de determinación. No te atrevas a usar el nombre de mi padre para justificar tus crímenes, Raúl. Él confiaba en ti, y tú traicionaste esa confianza. No hay excusa para lo que hiciste. Rosa, por su parte, permanecía en silencio, evitando las miradas de todos los presentes. Sabía que no había forma de salir de esa situación y que todo lo que había hecho finalmente había salido a la luz. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y alivio. Aunque no era fácil enfrentarse a personas que habían sido cercanas a su familia, sabía que era necesario para proteger el legado de su padre y, sobre todo, para cambiar el rumbo de la empresa hacia un futuro más justo. Después de unos minutos de discusión entre los accionistas, el señor Montoya se dirigió a Alejandro. Alejandro, estoy de acuerdo contigo. No podemos permitir que estas personas sigan en la empresa. Propongo una votación para remover a Raúl y a Rosa de sus cargos, de forma inmediata. Los demás accionistas asintieron, y en cuestión de minutos, la decisión fue tomada. Raúl y Rosa estaban fuera, y el proceso legal para enfrentar sus crímenes comenzaría pronto. Alejandro observó cómo Raúl y Rosa eran escoltados fuera de la sala por el personal de seguridad. Sintió una especie de liberación, como si una carga pesada hubiera sido removida de sus hombros. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero este era el primer paso para transformar la empresa en el lugar que su padre siempre había querido que fuera. Un lugar donde todos fueran tratados con dignidad y respeto. Una vez que la sala se calmó, Alejandro tomó la palabra una vez más. Quiero agradecerles por su apoyo y por confiar en mí en este momento tan difícil. Sé que esto no será fácil, pero estoy comprometido a hacer los cambios necesarios para que la empresa Villarreal sea un ejemplo de integridad y justicia. Y para empezar, quiero que sepan que todos los empleados, desde el más alto ejecutivo hasta el trabajador más humilde, serán tratados con el mismo respeto y tendrán las mismas oportunidades. Los accionistas lo escucharon con atención, y varios de ellos asintieron en señal de aprobación. Alejandro sabía que la cultura de una empresa no se cambiaba de un día para otro, pero estaba dispuesto a luchar por esa transformación, a reconstruir el legado de su padre desde sus cimientos, asegurándose de que cada trabajador tuviera un lugar justo y digno. Una vez finalizada la reunión, Alejandro salió de la sala con una sensación de alivio, pero también de responsabilidad. Había prometido cambios, y ahora tenía que cumplir. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa, pensó en Alma, en sus palabras llenas de esperanza, y en cómo ella había sido su inspiración durante todo este proceso. Necesitaba verla, necesitaba compartir con ella lo que había sucedido y agradecerle por ser la luz que lo guió. Alejandro se dirigió al área de limpieza, donde sabía que encontraría a Alma. Cuando la vio, ella estaba ordenando algunos suministros, concentrada en su tarea. Alejandro se acercó lentamente y cuando Alma lo notó, levantó la vista con una sonrisa. «Álvaro, ¿cómo te fue en lo que tenías que hacer?», preguntó, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Alejandro se quitó la gorra y por primera vez habló sin ocultar quién era. «Alma, hay algo que necesito decirte. Mi nombre no es Álvaro. Soy Alejandro Villarreal, el dueño de esta empresa». La sonrisa de Alma se desvaneció por un momento y la sorpresa se reflejó en sus ojos. «¿Qué? ¿Alejandro Villarreal? ¿El hijo del fundador?», preguntó sin saber cómo reaccionar. Alejandro asintió, con una expresión seria pero llena de gratitud. «Sí, soy yo. Me infiltré como facsinero para descubrir la verdad sobre lo que sucedía aquí. Durante todo este tiempo, tú fuiste la única que me trató con respeto sin saber quién era. Me mostraste la realidad de esta empresa, los abusos, las injusticias. Y gracias a ti, hoy pude enfrentar a aquellos que traicionaron la confianza de mi padre. Alma, aún sorprendida, no sabía qué decir. Yo no sabía, Alejandro. Siempre pensé que era solo un trabajador más, pero no puedo creer que todo esto haya estado ocurriendo». Alejandro la miró con ternura y tomó sus manos.
Gracias, Alma. No solo me mostraste la verdad, sino que también me diste esperanza. Espero que puedas seguir ayudándome a cambiar esta empresa, a convertirla en el lugar justo que tú siempre soñaste. Alma lo miró, sus ojos llenos de emociones encontradas. Claro que sí, Alejandro. Si puedo ayudar de alguna manera, lo haré. Todos aquí merecen algo mejor. Alejandro sonrió sabiendo que tenía a su lado a la mejor aliada para empezar la transformación que tanto necesitaba la empresa Villarreal. Alejandro, al lado de Alma, comenzó a sentirse más seguro de lo que estaba por venir. Sabía que el siguiente paso sería no solo transformar la empresa desde el aspecto administrativo, sino también inspirar un cambio en la actitud y los valores de todos los empleados. Con la revelación de la corrupción de Raúl y Rosa, Alejandro tenía la oportunidad perfecta para comenzar a poner en práctica las promesas que había hecho. Después de la reunión con los accionistas y la expulsión de Raúl y Rosa, Alejandro decidió convocar una asamblea general con todos los empleados de la empresa Villarreal. Era importante que todos supieran lo que había sucedido y, sobre todo, cuál sería el nuevo rumbo que la empresa tomaría a partir de ese momento. Alejandro no quería que existieran rumores ni malentendidos. Quería que todos escucharan directamente de él lo que había pasado y cómo planeaba cambiar la situación. La asamblea fue organizada en el auditorio de la empresa. Cientos de empleados se reunieron, desde los altos ejecutivos hasta los trabajadores de limpieza. Alejandro se colocó en el escenario, con Alma a su lado, quien estaba visiblemente nerviosa pero decidida a apoyarlo. Cuando las luces se atenuaron y el murmullo de los asistentes comenzó a calmarse, Alejandro tomó el micrófono. «Buenos días a todos», comenzó, su voz proyectándose con fuerza y confianza. «Sé que muchos de ustedes se preguntarán por qué he convocado esta reunión. Hoy quiero hablarles sobre lo que ha estado sucediendo en nuestra empresa y cómo planeamos seguir adelante». Alejandro hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el auditorio. Podía ver las caras curiosas y expectantes de los empleados, muchos de ellos confundidos y otros ansiosos por saber la verdad. Durante las últimas semanas he estado trabajando en la empresa bajo un nombre falso. Me infiltré como un empleado de limpieza, con el objetivo de conocer de cerca la realidad de nuestra compañía. Quería ver cómo se trataba a los trabajadores, cómo funcionaban las cosas detrás de escena y, desafortunadamente, descubrí cosas que no deberían haber sucedido nunca. Alejandro miró a los rostros sorprendidos de sus empleados. Algunos de ellos empezaban a entender la magnitud de lo que estaba diciendo. Lo que encontré fue una red de corrupción encabezada por Raúl y Rosa, quienes han estado desviando dinero y utilizando la empresa para su propio beneficio. Hoy, ellos ya no forman parte de la empresa Villarreal y enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Hubo un murmullo en el auditorio, una mezcla de sorpresa e incredulidad. Alejandro levantó una mano, pidiendo silencio, y continuó. «Pero no estoy aquí solo para hablarles de lo que salió mal. Estoy aquí porque quiero que todos ustedes sepan que esta empresa va a cambiar. Vamos a construir un ambiente donde todos, sin importar el cargo, seamos tratados con el mismo respeto y tengamos las mismas oportunidades. Sé que muchos de ustedes han enfrentado injusticias, que han sido maltratados y no han recibido el reconocimiento que merecen. Eso se acabó». Alejandro se volvió hacia Alma, quien lo miraba con una mezcla de orgullo y timidez. «Quiero presentarles a alguien que ha sido mi inspiración durante todo este proceso. Alma, quien ha trabajado como parte del equipo de limpieza, fue la única persona que me trató con amabilidad y respeto desde el primer día, sin saber quién era yo. Ella me mostró la realidad de lo que sucede aquí, y gracias a ella, hoy estoy comprometido a hacer que las cosas cambien». Alma dio un paso al frente, sus mejillas ruborizadas por la atención, pero manteniendo la cabeza en alto. Alejandro le entregó el micrófono y la animó a hablar. «Yo no sé muy bien qué decir», comenzó Alma, con una sonrisa nerviosa. «Solo quiero que sepan que todos aquí merecemos ser tratados con respeto. Cada uno de nosotros tiene una historia, una familia, sueños, y creo que si todos trabajamos juntos, podemos hacer de este un lugar mejor.
no solo para nosotros, sino para aquellos que vendrán después. Las palabras de Alma resonaron en el auditorio. Alejandro podía ver cómo las expresiones de muchos empleados cambiaban, algunos conmovidos, otros asintiendo en señal de acuerdo. Alma devolvió el micrófono a Alejandro, y él continuó. A partir de hoy, implementaremos nuevas políticas para asegurar que todos sean tratados de manera justa. Vamos a revisar los beneficios, las condiciones laborales y, sobre todo, vamos a asegurarnos de que cada empleado tenga la oportunidad de crecer y desarrollarse en esta empresa. El auditorio estalló en aplausos. Alejandro sintió un peso siendo levantado de sus hombros. Por primera vez, desde la muerte de su padre, sentía que estaba cumpliendo con el legado que le había sido dejado. Se volvió hacia Alma y sonrió, agradecido por todo lo que ella había hecho por él, aunque fuera de forma indirecta. Cuando la asamblea terminó, muchos empleados se acercaron a Alejandro y Alma para felicitarlos y agradecerles. Alejandro se tomó el tiempo de escuchar a cada uno, de asegurarse de que todos supieran que sus voces importaban. Mientras hablaba con los empleados, Alejandro notó a Pedro, el trabajador de limpieza que Alma había mencionado previamente, acercándose tímidamente. Señor Villarreal, solo quería agradecerle por lo que está haciendo. Nunca pensé que alguien en su posición se preocuparía por nosotros, dijo Pedro con emoción en su voz. Alejandro le dio una palmada en el hombro y respondió con sinceridad. No tienes nada que agradecer, Pedro. Esto es solo el comienzo. Vamos a hacer que esta empresa sea un lugar donde todos nos sintamos orgullosos de trabajar. Cuando la asamblea terminó por completo, Alejandro y Alma se quedaron solos en el auditorio. Alejandro la miró y tomó sus manos con ternura. Alma, sé que esto ha sido mucho para ti, pero no podría haberlo hecho sin ti. Gracias por ser mi inspiración, por mostrarme lo que realmente importa. Alma sonrió, sus ojos brillando con emoción. Gracias a ti, Alejandro, por no rendirte y por querer hacer las cosas bien. Alejandro, sin pensarlo más, se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con firmeza. Alma, no solo quiero que seas mi compañera en esta empresa, quiero que seas mi compañera en la vida. ¿Te casarías conmigo? Alma, sorprendida y con lágrimas de emoción, asintió. Sí, Alejandro, sí quiero. El auditorio, vacío pero lleno de promesas, fue testigo del comienzo de una nueva etapa. Alejandro y Alma no solo empezaban una vida juntos, sino también una nueva era para la empresa Villarreal, una era de justicia, amor y esperanza. El eco de la propuesta de matrimonio de Alejandro resonó por toda la empresa Villarreal, y en cuestión de horas, la noticia se había esparcido como fuego. Empleados de todos los departamentos murmuraban sobre el joven dueño y su inesperada historia con Alma, la faxinera que había demostrado tener más integridad que muchos de los ejecutivos que ocupaban cargos importantes. Alejandro había decidido, de una vez por todas, transformar cada aspecto de la empresa, y la nueva etapa comenzaría con el ejemplo que él mismo daría junto a Alma. El día siguiente a la asamblea, Alejandro convocó a una reunión con los líderes de cada departamento. Sabía que las reformas debían comenzar desde la parte superior de la jerarquía, y para ello necesitaba alinear a los directivos con su nueva visión. Muchos de ellos habían visto cómo Raúl y Rosa habían sido expulsados de sus cargos y no querían correr el riesgo de ser los siguientes. Aún así, Alejandro dejó en claro que el objetivo no era causar miedo, sino establecer un nuevo ambiente de trabajo basado en el respeto y la justicia. Hoy comienza una nueva era para la empresa Villarreal, dijo Alejandro, mirando a cada uno de los líderes reunidos en la sala de juntas. No vamos a tolerar ningún abuso, ningún comportamiento que desmerezca a otros empleados. Vamos a trabajar juntos para crear un lugar del cual todos podamos sentirnos orgullosos. Sé que algunos de ustedes pueden estar nerviosos por los cambios, pero les aseguro que estos cambios son para mejorar la empresa y para garantizar que todos tengan las mismas oportunidades. Los directivos asintieron, algunos más convencidos que otros, pero todos entendiendo la seriedad de las palabras de Alejandro. Sabían que ya no podrían actuar con la misma impunidad que antes,
y muchos comenzaron a cuestionarse si sus actitudes pasadas podrían ser reconsideradas bajo el nuevo liderazgo. Después de la reunión, Alejandro quiso visitar a los empleados de mantenimiento y limpieza. Sentía la necesidad de hablar con ellos directamente, de asegurarles que sus voces serían escuchadas y que sus condiciones laborales mejorarían. Llegó al área de mantenimiento acompañado de Alma, quien ya era conocida y respetada por todos. Cuando Alejandro se dirigió a los trabajadores, ellos lo miraban con una mezcla de sorpresa y esperanza. No era común que el dueño de la empresa se presentara en esa área para hablar con ellos, y mucho menos para agradecerles. «Buenos días a todos», comenzó Alejandro, con una sonrisa sincera. «Quiero agradecerles por su trabajo, por el esfuerzo que cada uno de ustedes pone en mantener este lugar funcionando. Sé que en el pasado muchos de ustedes no recibieron el trato que merecían, y eso es algo que vamos a cambiar». Los empleados escuchaban atentamente mientras Alejandro continuaba. «Quiero que sepan que sus condiciones laborales van a mejorar. Vamos a asegurarnos de que todos tengan acceso a los beneficios que merecen, que todos reciban un trato justo, y que cada uno de ustedes se sienta valorado por el trabajo que realiza. Esta empresa no sería nada sin ustedes, y es hora de que eso se reconozca». Alma, a su lado, miraba a Alejandro con orgullo. Nunca había imaginado que el hombre a quien conoció como Álvaro, el faxinero, fuera en realidad el dueño de la empresa. Pero más allá de eso, lo que realmente la conmovía era ver cómo Alejandro estaba comprometido con cambiar las cosas, no solo por ella, sino por todos los empleados. Después de la conversación con los trabajadores, uno de los más veteranos, Pedro, se acercó a Alejandro y Alma. «Señor Villarreal, quiero agradecerle por lo que está haciendo. He trabajado aquí por muchos años y nunca pensé que vería un cambio como este. Gracias por pensar en nosotros». Alejandro le estrechó la mano con firmeza. «No tienes que agradecerme, Pedro. Solo estoy haciendo lo que siempre debió hacerse». Alma se unió a la conversación, su voz llena de emoción. «Pedro, todos aquí merecen ser tratados con respeto. Este es solo el comienzo, y vamos a asegurarnos de que todos reciban lo que merecen». Pedro asintió, con los ojos brillantes por la emoción, y se alejó agradeciendo una vez más. Alejandro y Alma pasaron el resto del día visitando diferentes áreas de la empresa, escuchando las preocupaciones de los empleados y anotando las sugerencias para mejorar el ambiente laboral. Para Alejandro, era importante que cada uno de los trabajadores sintiera que su voz importaba y que sus opiniones serían tomadas en cuenta en la nueva gestión de la empresa Villarreal. Al caer la tarde, Alejandro y Alma regresaron a la oficina principal, agotados, pero satisfechos con el trabajo realizado. Alejandro miró a Alma y tomó su mano. «Hoy ha sido un día largo, pero siento que estamos haciendo lo correcto. Sé que aún queda mucho por hacer, pero no podría estar más agradecido de tenerte a mi lado en este proceso». Alma sonrió, conmovida por las palabras de Alejandro. «Yo también estoy agradecida, Alejandro. Nunca pensé que una persona como tú se preocuparía tanto por los demás. Estoy orgullosa de estar aquí, ayudándote a hacer de este un lugar mejor». Alejandro la miró con ternura y la besó suavemente en la frente. «Vamos a lograrlo, Alma. Juntos, vamos a cambiar esta empresa y demostrar que el respeto y la justicia siempre prevalecen». Los días siguientes fueron de arduo trabajo para Alejandro y Alma. La noticia de la expulsión de Raúl y Rosa había llegado a todos los rincones de la empresa, y la mayoría de los empleados se sentían aliviados de ver cómo la justicia finalmente se hacía presente. Alejandro comenzó a implementar las reformas prometidas, beneficios para todos, mejores condiciones de trabajo y un enfoque en el respeto mutuo. El compromiso de Alejandro y Alma con los empleados era evidente y poco a poco el ambiente en la empresa Villarreal comenzó a cambiar. La tensión y el miedo que se habían apoderado de muchos trabajadores se disipaban, y en su lugar se empezaba a sentir un aire de esperanza y optimismo. Con cada día que pasaba, la empresa Villarreal se transformaba en un lugar más justo y humano. Alejandro y Alma trabajaban sin descanso para implementar los cambios prometidos y asegurarse de que todos los empleados se sintieran valorados.
No era un proceso fácil y enfrentaban resistencia de algunos miembros de la antigua directiva, quienes estaban acostumbrados a la falta de transparencia y la cultura de privilegio que había reinado durante años. Sin embargo, Alejandro estaba decidido a no retroceder. La primera gran reforma que Alejandro llevó a cabo fue la revisión completa de las condiciones laborales. Se aseguró de que todos los trabajadores, sin importar su cargo, tuvieran acceso a beneficios como seguro médico, vacaciones pagadas y un salario justo. Alejandro también implementó un programa de capacitación para aquellos empleados que quisieran crecer dentro de la empresa, ofreciendo oportunidades de desarrollo y formación para quienes lo desearan. Alma, ahora como la señora Villarreal, también jugó un papel fundamental en la transformación. Ella conocía de primera mano las dificultades que enfrentaban los empleados de mantenimiento y limpieza, y se encargó de revisar sus necesidades y asegurarse de que tuvieran mejores herramientas y recursos para realizar su trabajo. Alma quería que todos se sintieran orgullosos de su labor y que tuvieran un ambiente de trabajo digno. Un día, mientras Alejandro y Alma recorrían las instalaciones, se detuvieron en el comedor de empleados. Allí, un grupo de trabajadores de diferentes áreas conversaban y compartían historias. Alejandro se acercó a ellos y les preguntó cómo se sentían con los cambios recientes. «Ha sido un alivio, señor Villarreal», dijo una de las empleadas, cuyo nombre era Claudia. «Antes, nos sentíamos como si no importáramos, pero ahora sabemos que nuestra voz cuenta y eso nos da esperanza». Alejandro sonrió, agradecido por el comentario. «Eso es lo que queremos. Que todos ustedes sepan que son importantes para esta empresa, que cada uno de ustedes contribuye al éxito de Villarreal». Alma se unió a la conversación, añadiendo: «Alejandro y yo estamos comprometidos a seguir mejorando cada aspecto de la empresa. Si alguna vez sienten que hay algo más que podamos hacer, no duden en decírnoslo». La reacción de los empleados fue positiva, y Alejandro notó cómo poco a poco se iba creando un ambiente de mayor confianza y respeto. Alma, a su lado, irradiaba calidez y bondad, y Alejandro sabía que la empresa necesitaba ese tipo de liderazgo para crecer. Sin embargo, la resistencia a los cambios no había desaparecido por completo. Un pequeño grupo de directivos aún mostraba reticencia a las nuevas políticas, principalmente porque ya no podían aprovecharse de los beneficios y privilegios que habían tenido bajo la dirección de Raúl. Alejandro los reunió en una sesión privada, decidido a confrontar sus preocupaciones y dejar en claro cuál era el rumbo que la empresa tomaría. «Entiendo que algunos de ustedes puedan sentir que las cosas han cambiado demasiado rápido», comenzó Alejandro, su voz firme pero comprensiva. «Pero quiero que sepan que estos cambios no son opcionales. Si no están dispuestos a adaptarse a la nueva visión de esta empresa, tendrán que considerar otras opciones». Los directivos se miraron entre sí, sabiendo que no tenían más alternativa que aceptar la nueva realidad. Alejandro continuó: «No estamos aquí para aprovechar el poder o los privilegios. Estamos aquí para construir algo significativo, un lugar donde todos puedan crecer y ser tratados con respeto. Y si ustedes están dispuestos a trabajar bajo esos principios, entonces cuentan con mi apoyo total». La mayoría de los directivos, aunque aún reticentes, aceptaron las palabras de Alejandro. Sabían que él no se detendría hasta lograr sus objetivos. Alma, mientras tanto, continuaba con su misión de escuchar a los empleados y entender sus preocupaciones. Una tarde, mientras visitaba el área de mantenimiento, se encontró con Pedro, quien parecía más animado que de costumbre. «Señora Villarreal», dijo Pedro, con una sonrisa en el rostro, «quiero agradecerle por todo lo que han hecho. Nunca pensé que vería un cambio así en mi vida. Ahora siento que lo que hacemos realmente importa». Alma se conmovió al escuchar a Pedro y respondió con sinceridad: «Gracias, Pedro. Tú y todos los demás son una parte fundamental de esta empresa y queremos que lo sepan. Esto es solo el comienzo y juntos vamos a seguir mejorando». Uno de los cambios más significativos fue la implementación de reuniones abiertas entre empleados y directivos, algo que antes era impensable. Alejandro quería que todos tuvieran la oportunidad de expresar sus ideas, sugerencias y preocupaciones.
Las primeras reuniones fueron tímidas, pero pronto los empleados comenzaron a participar más activamente. Se discutían nuevas ideas para mejorar la eficiencia del trabajo, sugerencias para hacer el ambiente laboral más cómodo, e incluso propuestas para nuevos proyectos que podrían ser beneficiosos para la empresa. Alejandro se sentía orgulloso de cómo estaban evolucionando las cosas, pero sabía que el verdadero cambio no se medía en días o semanas. Era un proceso continuo. Mientras Alma organizaba un grupo de empleados para ayudar a mejorar las áreas comunes de descanso, Alejandro comenzó a trabajar en un plan de responsabilidad social que incluiría a la comunidad que rodeaba la empresa. Quería que la transformación de la empresa Villarreal fuera un ejemplo para otros negocios y que tuviera un impacto positivo más allá de sus paredes. Un día, después de una jornada particularmente larga, Alejandro y Alma se sentaron en el jardín de la mansión Villarreal. La noche estaba tranquila y una ligera brisa movía las hojas de los árboles. Alejandro miró a Alma, su compañera en esta nueva travesía, y sonrió. «Hemos logrado tanto en tan poco tiempo, pero sé que esto es solo el principio», dijo Alejandro, tomando la mano de Alma. «Sí, aún queda mucho por hacer», respondió Alma, con una sonrisa. «Pero cada pequeño paso que damos hace la diferencia, y sé que, mientras estemos juntos, podremos superar cualquier desafío». Alejandro asintió, sintiendo el amor y la determinación de Alma. «Gracias por estar a mi lado, Alma. No solo has cambiado la empresa, sino también mi vida. No podría haber hecho nada de esto sin ti». Alma lo miró con ternura y le respondió: «Yo también te necesito, Alejandro. Juntos somos más fuertes, y lo que estamos haciendo vale cada esfuerzo». Mientras se abrazaban bajo la luz de las estrellas, Alejandro supo que la nueva era de la empresa Villarreal no solo era un sueño, sino una realidad que estaban construyendo con sus propias manos, día a día, paso a paso, con amor, justicia y esperanza. El ambiente en la empresa Villarreal había cambiado por completo. La tensión y el miedo que antes impregnaban los pasillos ahora eran reemplazados por una atmósfera de respeto, colaboración y optimismo. Alejandro y Alma se habían convertido en los pilares de ese cambio, y los empleados comenzaban a sentir que realmente formaban parte de una gran familia, una familia donde cada uno era valorado y respetado. Unos meses después de que Raúl y Rosa fueran expulsados, Alejandro y Alma decidieron organizar un evento para celebrar los nuevos comienzos. El evento, llamado Día de la Transformación, sería una oportunidad para reunir a todos los empleados y sus familias, para reconocer el trabajo y el compromiso de cada uno de ellos en la construcción de un futuro mejor para la empresa Villarreal. El gran día llegó, y el auditorio de la empresa se llenó de risas y voces emocionadas. Alejandro y Alma recorrieron el lugar, saludando a los empleados y a sus familias, agradeciendo personalmente a cada uno por su esfuerzo y dedicación. Los niños corrían por los jardines, y los empleados compartían anécdotas y historias sobre cómo sus vidas habían cambiado desde la llegada de la nueva era. En el escenario, Alejandro tomó el micrófono, mirando a la multitud con una sonrisa sincera. «Hoy es un día muy especial», comenzó. «Estamos aquí para celebrar el cambio, para celebrar el compromiso y el trabajo de cada uno de ustedes. Todo lo que hemos logrado hasta ahora ha sido posible gracias a su esfuerzo y a su voluntad de transformar esta empresa en un lugar mejor». Alejandro hizo una pausa, mirando a Alma, quien lo observaba desde un costado del escenario, con una expresión de orgullo y amor en su rostro. «Y quiero aprovechar este momento para agradecer a alguien muy especial», continuó Alejandro. «Alma, mi compañera, mi inspiración, gracias por mostrarme lo que realmente importa, por enseñarme a ver la realidad desde una perspectiva diferente y por estar siempre a mi lado. Nada de esto habría sido posible sin ti». El auditorio estalló en aplausos y Alma subió al escenario, tomando la mano de Alejandro. Ella también tenía algo que decir. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó, su voz temblorosa pero llena de emoción. «No puedo expresar con palabras lo agradecida que estoy por ser parte de esta gran familia. He visto cómo cada uno de ustedes ha puesto de su parte para hacer de este lugar un lugar mejor,
y estoy muy orgullosa de todo lo que hemos logrado juntos. Los aplausos volvieron a llenar el auditorio, y Alejandro y Alma se abrazaron, sellando ese momento de unión y esperanza. Para Alejandro, ese evento era la culminación de todo el trabajo, sacrificio y compromiso que había puesto en transformar el legado de su padre en algo mucho más significativo. La empresa Villarreal ya no era solo un negocio, era una comunidad, una familia unida por el respeto y el deseo de hacer las cosas bien. Después de los discursos, el evento continuó con música, comida y actividades para todos los presentes. Alejandro y Alma se mezclaron con los empleados, compartiendo risas y conversaciones, disfrutando del ambiente de celebración que llenaba el lugar. Mientras caminaban juntos por los jardines, Alejandro tomó la mano de Alma y le susurró al oído: «Este es solo el comienzo, Alma. Sé que nos esperan muchos desafíos, pero estoy seguro de que, mientras estemos juntos, podremos superar cualquier cosa». Alma sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. «Tienes razón. Hemos logrado tanto, y sé que aún podemos lograr mucho más. Lo importante es que estamos juntos, y que estamos construyendo algo que realmente vale la pena». La noche llegó, y con ella las luces que adornaban los jardines comenzaron a brillar, creando un ambiente mágico y acogedor. Alejandro y Alma se quedaron observando cómo los empleados y sus familias disfrutaban del evento, cómo los niños jugaban y reían sin preocupaciones, y cómo la gente se sentía parte de algo especial. Era un reflejo de todo lo que habían soñado y por lo que habían trabajado. En ese momento, Alejandro recordó las palabras de su padre, aquellas que tantas veces le había dicho: «Una empresa no es nada sin su gente, Alejandro. El verdadero éxito no se mide por el dinero, sino por el impacto que dejas en las vidas de las personas que te rodean». Finalmente, esas palabras cobraban un nuevo sentido para él. No se trataba solo de negocios, se trataba de hacer una diferencia en la vida de los demás, de crear un lugar donde todos pudieran prosperar. Mientras las últimas notas de música resonaban en el auditorio y el evento llegaba a su fin, Alejandro y Alma se tomaron un momento para reflexionar sobre todo lo que habían logrado. Alejandro miró a Alma y le dijo: «Prometo que siempre trabajaré para mantener este espíritu vivo, para asegurarme de que cada persona que forme parte de la empresa Villarreal sepa que es valorada y respetada». Alma lo miró con ternura y respondió: «Y yo prometo estar siempre a tu lado, para apoyarte y recordarte por qué hacemos esto, porque al final, lo más importante es el amor y la esperanza que podemos ofrecer». Esa noche, mientras los empleados comenzaban a despedirse y el evento llegaba a su fin, Alejandro y Alma se quedaron en el jardín bajo las luces brillantes y el cielo estrellado. Era el comienzo de una nueva vida, de una nueva etapa para ellos y para la empresa. Una etapa llena de amor, justicia y, sobre todo, esperanza. Con el día de la transformación, ya en el pasado, Alejandro y Alma comenzaron a trabajar en un proyecto que cambiaría el curso de la empresa Villarreal para siempre. Querían asegurar que los valores de justicia, respeto y empatía que habían comenzado a implementar se mantuvieran a lo largo del tiempo, incluso después de que ellos no estuvieran al frente. Alejandro entendía que el verdadero éxito de sus esfuerzos solo se vería en el largo plazo, y para lograrlo debía crear un legado que trascendiera. Una mañana, Alejandro convocó a una reunión con los directivos, los accionistas y representantes de cada área de la empresa. Esta vez, Alma se sentó a su lado en la mesa principal, símbolo de la unión y el trabajo en equipo que los había llevado hasta allí. Alejandro miró a los asistentes y comenzó a hablar, su voz llena de confianza y claridad. «Hoy quiero compartir con ustedes el siguiente paso en nuestro camino para transformar la empresa Villarreal. Hemos logrado muchas cosas en los últimos meses. Mejoramos las condiciones laborales, implementamos programas de capacitación y creamos un ambiente de trabajo basado en el respeto y la igualdad. Pero no quiero que este cambio se detenga aquí. Quiero que siga creciendo y evolucionando, incluso después de que ya no estemos al mando». Alejandro hizo una pausa y miró a Alma, quien le sonrió con aliento. Luego, volvió su atención a los presentes. «Es por eso que hoy anuncio la creación de la Fundación Villarreal,
una organización dedicada a apoyar a nuestros empleados y a la comunidad que nos rodea. La fundación se centrará en 3 áreas principales: educación, bienestar y oportunidades de crecimiento. La noticia tomó a los asistentes por sorpresa, pero el entusiasmo no tardó en contagiarse. Alejandro continuó explicando los detalles del proyecto. Queremos ofrecer becas para los hijos de nuestros empleados, asegurarnos de que todos tengan acceso a una educación de calidad. También vamos a apoyar a aquellos que quieran continuar sus estudios o aprender nuevas habilidades. La fundación estará aquí para ayudar a todos los que quieran crecer. Los ojos de algunos empleados se llenaron de lágrimas. Esta era una oportunidad que nunca imaginaron tener, y Alejandro podía sentir la emoción en el ambiente. Además, añadió, vamos a trabajar en programas de bienestar, asegurándonos de que todos tengan acceso a servicios de salud, asesoría y apoyo emocional. Queremos que la empresa Villarreal sea un lugar donde todos se sientan cuidados y respaldados. Alma tomó la palabra, su voz llena de pasión. Siempre he creído que el verdadero éxito está en cómo ayudamos a los demás. Esta fundación es nuestra manera de devolver a la comunidad y de asegurarnos de que todos, sin importar su origen o su puesto, tengan las mismas oportunidades de prosperar. Los aplausos estallaron en la sala y Alejandro sintió una oleada de orgullo y satisfacción. Estaba construyendo algo significativo, algo que trascendería su tiempo y aseguraría un futuro mejor para todos aquellos que formaban parte de la familia Villarreal. Después de la reunión, Alejandro y Alma se tomaron un momento para hablar con los empleados que se acercaban a ellos, expresando su agradecimiento y compartiendo sus historias. Alejandro sabía que cada una de esas historias era importante, que cada una reflejaba los sueños y las esperanzas de las personas que habían dedicado años de su vida a la empresa. Al caer la tarde, Alejandro y Alma se retiraron a su hogar, la vieja mansión de los Villarreal, que ahora también había sido renovada. Ya no era un lugar lleno de recuerdos sombríos y fantasmas del pasado. Ahora era un lugar lleno de vida, con las risas de sus empleados e invitados que se reunían en los eventos que organizaban para fomentar la unión y el compañerismo. Sentados en el jardín, bajo el cielo estrellado, Alejandro miró a Alma, sintiendo una profunda paz en su corazón. ¿Sabes algo?, dijo, tomando su mano. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy cumpliendo con el legado de mi padre. Pero no solo eso, siento que estamos creando algo nuestro, algo que realmente importa. Alma lo miró con ternura y asintió. Estamos haciendo algo hermoso, Alejandro. No solo estamos cambiando la empresa, estamos cambiando vidas, y eso es algo que nunca debemos olvidar. Alejandro sonrió, inclinándose para besar su frente. Gracias por estar a mi lado, por ser mi compañera en esta travesía. Siempre estaré aquí, respondió Alma, con una sonrisa llena de amor. Juntos hemos pasado por muchas cosas, y sé que aún nos esperan más desafíos. Pero mientras estemos unidos, nada podrá detenernos. Los días que siguieron fueron de arduo trabajo, pero también de grandes recompensas. Alejandro y Alma comenzaron a ver cómo los empleados se involucraban activamente en las iniciativas de la fundación, cómo sus hijos recibían las becas y las oportunidades que antes parecían imposibles, y cómo la comunidad que rodeaba a la empresa Villarreal comenzaba a beneficiarse de los programas de bienestar. El impacto de la transformación de la empresa no solo se sintió dentro de sus paredes, sino también en la ciudad y más allá. La empresa Villarreal se convirtió en un modelo de cambio, en un ejemplo de cómo el poder y la riqueza podían ser utilizados para el bien común, para mejorar las vidas de quienes formaban parte de ella. Y así, Alejandro y Alma, juntos, comenzaron a escribir un nuevo capítulo en la historia de la empresa Villarreal. Uno que no se trataba solo de negocios y ganancias, sino de personas, de sueños y de la esperanza de un futuro mejor. Un legado que perduraría, no solo por sus acciones, sino por el amor y la compasión que habían sembrado en cada rincón de la empresa y en cada corazón que tocaban. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban en la distancia y las estrellas iluminaban el cielo, Alejandro y Alma supieron que estaban exactamente donde debían estar,
no solo como líderes de una empresa, sino como un faro de esperanza para todos aquellos que habían creído en ellos, en su visión y en el poder del cambio.